Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Lugia Oscuro. Yo quería el negro, yo quería el dark, y aparece el blanco. No, de ese negro no hablo, no te rías, no te rías. Carlos Castillo, muchísimas gracias por traernos a Lugia Oscuro. Uy, lo que le hace es Cavalier Cola Dragón de ataque aéreo. En este caso solamente tiene un ataque, pero es que para la 1500 creo que vas a necesitar el chorro, sí, pero se va a demorar un poco en llegar a los ataques cargados, sabiendo de que el meta es muy variado y que llega muy rápido. Tiene 102 en el ataque, 168 en la defensa, me parece bastante bien. 129 en el HP la estamina. A pesar de que la defensa está nerfeada, ese ataque aumentó considerablemente. 4-14-15 al nivel 15, y Giovanni nos va a traer este. ¿Por qué Niantic debería habernos dado el oscuro? Yo quería un temático. Desde Squirtle con gafas no veo un Pokémon temático que en verdad la gente puede decir vamos a ir por este, porque los demás Pokés pueden tener disfraz pero no evolucionan, se quedan exactamente en ese pequeño espacio, en la pre-evolución, y no llega a ser una evolución donde podamos utilizar a un Charizard con un skin que podamos hacerle algo especial para llevarlo a la 2500. Sería interesante que puedan liberar en esas formas, pero aún no lo hacen, aún no está dentro del juego, y al parecer vamos a tener que esperar a Lugia Oscuro, pero de la manera en que nosotros esperamos. Espero pensar eso, espero que pueda ser así. Paranormal, Premonición e Hidrobomba. Les agradeceré un montón que dejen su like, por favor, para traer la 2500 y la Master, que me están diciendo: José, si nos traes a Lugia en la Master, en los panas te damos 1000 likes. No sé, pero yo he tratado de traerles a Lugia Oscuro y aquí está, gracias a Carlos Castillo y también a Kenny Flores. Viento Hielo termina bajándose a Hitmonchan. El primer combate salió todo muy bien. En el segundo tenemos a Lugia versus Politoed. Siento que el rival, si es que no lo tiene con Ventisca, va a cambiar, cambio de Pokémon. Ya eso te dice que no lo tiene con Ventisca, tiene a Drifblim, pero él tiene a su Bastion, que creo que tiene la animación tardía. Sí, está farmeando demasiado rápido Drifblim, se me lengua la traba. Y lo tiene con la animación tardía. Lo tiene así, desesperante. Bola sombra, ese es bueno. Ese es bueno, el bola sombra. Es desesperante. ¿Por qué te ríes, Ross? Es desesperante esto. Bola sombra de nuevo, daño neutral. Tiene que dejarlo dañado, porque si no Politoed va a entrar y los disparos luego le hacen súper eficaz. Así que contando los básicos, este es Viento Hielo, cosa que no es muy efectivo, lo puede estar resistiendo. Lo han nerfeado en el ataque. Foco Resplandor no es muy efectivo, lo hubiese tenido con el Roca Afilada. Y Lanzallamas tampoco va a hacer nada, así que por eso va a aprovechar Politoed en farmear. Y con un par de básicos ya tiene un Meteoro Bola, ya puede tener el Terremoto. Y lo bueno es que no lo tiene con Ventisca, es lo que estoy creyendo, es lo que estoy suponiendo. Por eso que cambió demasiado rápido al rival, por eso le cambia muy rápido a Gardevoir, para que no se lo siga farmeando. Así que está drenando la energía, cosa que le va a lanzar Meteoro Bola, doble Meteoro Bola, hasta triple, porque va a utilizar los escudos, el último escudo que le queda, y encima le va a caer otro Meteoro Bola. Le va a ganar, pero a qué costo, que lo va a dejar también en un rango de farmeo considerable, y Lugia puede hacer su trabajo. Espero que el último Pokémon pueda ser un Pokémon que pueda ser débil al se me lengua la traba, a Lugia. Meteoro Bola de nuevo, estoy tan emocionado, disculpen el hype, es que Lugia era de los Pokémon que yo esperaba. Si lo tiene con puño hielo se terminó esto, si no lo tiene con puño incremento y lo tiene con psíquico, cosa que psíquico es el ataque, ya. No lo tiene con puño hielo, lo tiene con psíquico, lo tiene con puño incremento, o si no lo tiene con el puño dinámico, pero no lo tiene con el puño hielo, demostradísimo. Si no yo hubiese ganado el combate. Lo tiene con psíquico nada más, no puede lanzar su aparte el puño incremento, tiene que lanzarle sí o sí el psíquico, que es el que entre comillas más daño hace, cosa que lo puede resistir ya que no es muy efectivo, y resiste por 2 a los ataques de tipo lucha, así que a los contraataques tampoco puede hacer nada, sería en vano bustearse. Le faltaría 2, va a drenar energía, sabiendo de que con psíquico igual hace la misma cantidad de daño y en el menor tiempo, y encima está con la animación tardía. Se nota a leguas que está con la animación tardía, porque Lugia no llega a hacer el movimiento completo, sino que llega a ser uno a la mitad se queda, y con eso completa lo demás súper eficaz, y termina ganando creo que el combate con un Cola Dragón. Lugia buenísimo, perfecto, maravilloso, hermoso, precioso. Se lleva la 1, se lleva la 2, se lleva la 3 y la 4 la partió. Jellicent versus Lugia. Esto empezó muy mal, el bola sombra es súper eficaz, cambia muy rápido a su Merry. Qué cambiazo de crack Carlitos, qué cambiazo de crack Carlitos. Tiene a Grading, esto es bueno y a la vez malo. A básicos le hace mucho daño con los semilladora, cosa que no tiene bonus. Triturar no es muy efectivo, y el golpe cuerpo sería el mejor daño que tiene, y encima tiene bonus de stab, así que le va a comenzar a hacer mucho daño. Hidrobomba, esto sí le va a doler a Grading, pero Grading sí o sí acá y en el United es muy molestoso. Grading, sobre todo en el United, si lo correteas pues ya perdiste. El Grading te puede ganar, es un gran poke, es uno de los pokés más tanques que conozco. Creo que
United, así que es buenísimo. Rayo Hielo puede terminar con Greya menos, que vaya a utilizar su escudo. Esto es el golpe cuerpo que lo va a resistir. Siento que sí lo resiste, qué tanque es. Súper eficaz con un básico, con el segundo ya no lo contaba. Si es que escude está muy bien. Tiene toda la ventaja aún y encima le queda a Swampert, así que Swampert va a tener que vérsela, no lo puede sacar ahorita. Tiene que sacar a Lugia como sea. Quiere farmeárselo, mala idea. Hubiese lanzado el ataque de una buena vez. Ahora este escudo se va a ir para Griden, cosa que no estaba en los planes. Y ya está doble farmeado, así que doble triturar, súper eficaz, dejándolo en la línea de amarillo a pesar de que es súper eficaz. Como resiste Lugia, lo deja con un escudo y el ataque aéreo tiene que ser doble frente a Jellicent. Después cambiar de Pokémon y le sacan a Talonflame. Esto no me lo esperaba. Como tiene 112 en el ataque, pues solo le haría daño hasta la mitad, dejándolo en la línea amarilla, y hubiese utilizado el doble para dejarlo sin escudo antes que le lance el ataque. Llega primero al hidrocañón, pero le gana el CAP. Esto es pájaro osado, lo deja con vida aún, no lo va a llegar a debilitar por completo. Y ya lanzando el siguiente hidrocañón va a utilizar el escudo, es primordial para que pueda ganar, para que lance el nitro carga y a básicos igual le hace mucho daño a Lugia. Y Jellicent se quedaría sin problemas, estaría detrás de la mejor manera, ataque aéreo encima le cuela en el básico, no puede ser, esta también está con la animación de ardilla creo. Si no, no estaría teniendo una gran ventaja el rival. Y ya le sacan a Jellicent, nada que hacer papá, nada que hacer, termina ganando el tercer combate el rival. En el cuarto, Shiftry empezó muy bien, pero no tan bien a la vez, porque tiene el juego sucio que le hace súper eficaz, así que tener muchísimo cuidado. Cuela el básico, está muy bien. Juego sucio le hace súper eficaz, utiliza el primer escudo y era vendaval, papá. ¿Qué es esto que me estás diciendo? Le cambia muy rápido a Vigoroth, a ataque aéreo, dejándolo hasta la mitad de la vida. Ni siquiera sale el ataque y le están colando los básicos como de una manera indescriptible. Tiene que cambiar de Pokémon, sí o sí tiene que cambiar de Pokémon. Y Josedu, ¿por qué no sacó a Toxicroak? Porque si sacaba a Toxicroak, Azumarill se hubiese quedado entre comillas con Shiftry, y Shiftry igual se iba a quedar con su último Pokémon. Es decir, mejor llevárselo con la de 10, porque no le puede ganar. Tiene que dejarlo en un rango bajo a Azumarill, para cuando entre Shiftry no se lo pueda farmear. En esa está la jugada, que no se lo farmee, que lo deje demasiado corto y esperar todavía tener la ventana del cambio. Esa ventana de cambio es primordial. Ya tiene el rayo hielo y va a conectar un segundo rayo hielo. Sabiendo el rival de que puede tener doble rayo hielo, quizás no vaya a sacrificar los escudos y no vaya a sacar a Shiftry. Rayo hielo para Vidril y se lo puede bajar a básicos. Sí, se lo baja a básicos, no importa que no haga el cambio todavía. Puede sacar a Lugia tranquilito, ya tiene el ataque aéreo, igual no le hace muy efectivo ninguno de los ataques. Aguijón letal sí que puede hacer algo, o el tijera X, primero le lanza tijera X y ahora sí que sacrifica su Shiftry, saca a Toxicroak, cosa que no se lo esperaba, y esto es un gran daño. Bomba Fango es daño neutral, ya que bueno, por la parte veneno es súper eficaz, pero por la parte bicho lo va a resistir, no hay problema, daño neutral. Y lo mejor que tiene también es el taladradora, tener mucho cuidado con el taladradora, eso sí le va a doler un montón, a menos de que vaya a utilizar de nuevo el tijera X. Utiliza tijera X, quiso quitarle el último escudo, no le salió la jugada, llega primero al Bomba Fango. Esto puede ser casi todo para Vidril, a menos de que ya lo tenga farmeado también su taladradora. No, casi le termina ganando, y Vidril con un píxel de vida llega a lanzar su mejor ataque. Aguijón letal no es muy efectivo, igual le deja en el rango de farmeo, pero primero se asegura siendo súper eficaz, y tranquilito con un básico gana Lugia. En el quinto combate tenemos a Whiscash versus Lugia. Si le lanza Ventisca es todo para Lugia, así que tiene que tener mucho cuidado con el baiteo. Ataque aéreo no le sale la jugada como se esperó, utiliza el escudo. No me voy a arriesgar papá, acá no. Ventisca era súper eficaz, creo que era toda la vida, o hubiese esperado un poquitito. Nunca lo he testeado a Lugia oscuro, así que no sabría decirte cuánto le podría dejar. Clefable, ay papá, agárrate con Azumarill. Rayo hielo va a ser buenísimo, pero tiene dos escudos, y el puño meteoro también le hace un daño neutral a Azumarill. Termina bloqueando el puño meteoro. Rayo hielo, daño neutral, no creo que vaya a utilizar el escudo, y si lo utiliza pues bienvenido sea el escudo. Un escudo menos para cada uno. Rayo hielo de nuevo, tienes que arriesgarte el todo por el todo, tienes que ganar esto como sea, tienes que ganar el save switch para llevarte el hidrobomba al menos. Se queda un poco pegado, tiene que dársela, no creo que te lo vaya a farmear, ya te terminó farmeando, güey. Ya te farmeó, no papá, le lanza el ataque primero, menos mal se había quedado pegado. Puño meteoro, termina ganándole. Como es un Pokémon tipo volador y no es un Pokémon de tipo dragón, aún puede dársela, pero no del todo. Tiene que lanzar el ataque aéreo ya de ya, porque se va a quedar muy corto. Ya estamos sin escudos, lo único que le queda es Medicham, y espero que Medicham pueda hacer un gran trabajo.
saca de nuevo a Whiscash dejándolo con un ataque aéreo. Quiere hacer el cambio, no le sale el cambio, sí, se está demorando demasiado. ¡Qué gran bug! Y el último es Machamp, va a recibir el psíquico, cosa que es súper eficaz por ser un Pokémon de tipo lucha, y Whiscash solo un básico y termina ganando con Medicham. Pues nada más amigos, hasta aquí el video momentáneo quizás del día de hoy. Más tarde se apertura la Kanto Cup. Te voy a estar dejando los videos al final para que puedas ver a Chansey, para que puedas ver los mejores equipos. También vamos a tener la Liga Master, y si ustedes quieren verlo a Lugia en la Liga Master, dejarme en los comentarios y yo bienvenido sea, les vamos a dar todo lo que ustedes piden. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos más tarde con más videos y más aso. ¡Chao!